Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores Chimalhuacán de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, el grupo 5 ISC11, y vamos a presentar la actividad 2 del taller Base de Datos. Sus integrantes son Arellano Martínez Diana Michel, Amador Rivera Daniel Enrique, Buendía Martínez Carlos Antonio, Serrano Hernández Claudia Lisbeth y su servidor, Guerrero Buendía Gustavo Daniel. Bien, siguiendo con la actividad 2 consiste en poder normalizar unos datos que nos proporcionó el profesor. Este viene del Catálogo Nacional de Códigos Postales, es la versión del 2020. Y en estos datos que viene son los datos de la República Mexicana. Son los estados, la ciudad, las zonas, su tipo de asentamiento. Esta, esta información tiene que estar normalizada y se tiene que proponer un diagrama de entidad extendido. Diagrama de entidad relación extendido. Bien, por mi parte me ha tocado realizar las entidades de estado y de zona. Como podemos ver y observamos, en este Excel se encuentran los 32 estados de la República Mexicana. Y en cada estado tenemos su código, el asentamiento, tipo de asentamiento, municipio, estado, la ciudad y sus identificadores correspondientes, así como una zona y los identificadores de cada entidad según correspondan. No todas los de acento y de tipo son entidades, algunos serán atributos. En este caso va a ser la entidad estado se relaciona con esta, ya que este es su identificador y este es vendría siendo su descripción para poder separarlas. Tengo aquí la primera forma normal, la cual consiste que tiene que cumplir que cuando los atributos de cada fila o cada celda tienen que estar en estado atómico, quiere decir que no tienen un valor más rebuscado. Es decir, separar cada una de estas atributos, podría decirse, para que se implementen una sola entidad. En este caso, aquí reconocemos que tenemos el identificador, que sería una llave primaria, que vendría siendo la segunda forma normal, que establece dependencia de los atributos que identifican una llave primaria, que puede identificar un cierto número de atributos. Bien, aquí tenemos el identificador de cada estado. En cada estado se encuentra y ya está enumerado. Tenemos que Baja California, su identificador es 02. De Baja California Sur, 03. Aguascalientes, 01. Y como atributo tenemos de estado. Siguiendo con las formas normales, tenemos que la forma voice code dice que debe cumplir con los atributos no primarios dependen de una clave y no existan parte de una clave que dependan de un atributo primario. Y siguiendo con la cuarta forma normal, esta asegura que las dependencias multivaluadas independientes están correctas y eficientes representadas a un diseño de base de datos. Es una dependencia multivaluada en donde existen de dos o más relaciones independientes, muchas o muchas, causando redundancia. Es por eso que se tiene que separar cada dato según su relación para poder identificar y poder realizar consultas y diseñar bien la base de datos conforme a la información que tenemos aquí. De este lado
ya tenemos las entidades identificadas, que sería de estado, de zona, de tipo asenta, municipio, ciudad y principal. Por mi parte, explicaré dos que serán de estado y de zona. Como habíamos observado, la entidad se va a llamar de estado y va a contar con dos atributos. Uno sería el identificador y otro sería la descripción, dando el nombre de todos los estados, los cuales son 32, lo cual tenemos aquí 02, 03, separándolas de toda esta información. Esto la haría una entidad fuerte. Siguiendo con de zona tenemos igual dos atributos, la cual sería su llave primaria y su descripción. En este caso se puede observar que de zona no tiene un identificador como tal o no lo presenta aquí. Entonces se dio a la tarea de darle un identificador correspondiente a la primera forma normal, a la segunda forma normal, perdón. En esta solamente se contaban con tres datos, que era rural, semiurbano y urbano, y el identificador se tomó como A01, B02 y C03. Continuando con el diagrama entidad-relación, se puede observar que ya todas las entidades están relacionadas. En mi caso voy a explicarles la entidad de estado, la cual cuenta con su llave primaria, como ya vimos, que se va a llamar C estado, y su descripción, que será única. Va a ser una llave única. Esto para que no choque la información a la hora de llamar y realizar consultas con municipio y de municipio a la principal. Según su cardinalidad, sería de uno a muchos, ya que un estado puede tener muchos municipios, pero un municipio solamente va a tener un estado. Su relación va a estar con, como ya se puede observar, municipio, que más adelante se explicará. Continuando con la siguiente entidad, tenemos que es de zona, igual cuenta con una llave primaria que lo va a identificar y su descripción. Igualmente va a ser atómica como en el caso anterior y va a estar relacionada con la tabla principal. Igual, una zona puede tener, puede estar en muchos municipios, teniendo diferentes zonas como urbano o rural, pero un municipio solamente puede tener un tipo de zona dependiendo de su asentamiento y va a estar conformada de uno a muchos. Por mi parte sería todo. A continuación se procederá a explicar la entidad municipio. Esta, como se puede ver, cuenta con un ID principal que va a ser secuencial. Este va a permitir ingresar todos los registros y registrarlos con números secuenciales. Ahora, se cuenta con una descripción. Esta descripción sirve para poder describir todos los municipios, lo que se quiere dar a entender que se van a registrar todos los nombres de los municipios de todos los estados, en esta tabla específicamente. Ahora, aquí se encuentra con un ID. Este ID es foráneo y le pertenece a la entidad estado. Lo que permite hacer este ID es poder jalar el ID principal de la tabla estado. Esto nos va a ayudar a saber cuál es el estado que le pertenece a cada municipio, ayudándonos de la descripción. Como se puede ver, estos dos son únicos al mismo tiempo, tanto como es el ID del estado y la descripción del municipio.
También se puede visualizar que en esta entidad existe una llave única. Esta llave única contiene el C municipio. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que con esta llave nosotros identificamos de manera básicamente que manual cuál era el ID que le correspondía a cada municipio. Siguiendo con las cardenalidades, se procederá a explicar la cardenalidad que existe entre municipio y estado. Como se puede ver aquí, muchos municipios pueden pertenecer a un solo estado. Esto quiere decir que tantos municipios como existan en estado se pueden registrar en esta tabla. Y la viceversa es que para que pueda existir un municipio tiene que haber forzosamente un estado. Continuando con la explicación del diagrama entidad-relación, aquí se tiene una tabla en Excel donde se puede representar todos los atributos que correspondían al municipio. Como se puede ver aquí, en esta columna, se tiene el ID principal del municipio. Este es secuencial y se van a ir registrando cada uno de los datos que se vayan agregando a la tabla. Se tiene la llave foránea de estado, en donde se jala el ID principal, identificando a qué estado le pertenece la descripción del municipio. Y finalmente se cuenta con la columna única que describe al municipio, código del municipio. Si nosotros queremos saber registros consultando esta tabla que tenemos, el registro número 2 le va a pertenecer al estado 1 y al estado 1 le va a pertenecer también el municipio que se llame Asientos. Este municipio tiene como descripción única el 002. Estos sirven para poder identificar el ID original que les pertenecía desde las tablas pasadas. Si nosotros queremos saber cuáles son los municipios que le pertenecen al estado número 3, se puede ver que son La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé. Cada uno tiene un ID original que van a ser cada uno de estos. La razón por la que se implementó esta tabla, esta columna única, fue para que precisamente se pudieran repetir los registros con el mismo valor, pero en diferentes estados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Antonio Buendía Martínez. Voy a explicar acerca de cómo surgieron las tablas que se me asignaron. Como principal, el primer análisis que se obtuvo fue el del tipo de asenta. Este tipo de asenta se podría decir que son las localidades que se encuentran dentro de nuestro estado. Es decir, en nuestro estado de Aguascalientes, vamos a decir que dentro de nuestros tipos de asenta se van a encontrar diferentes tipos de localidades que son aeropuerto, barrio, colonia, condominio, congregación, conjunto habitacional, ejido, equipamiento, entre otras. Una vez analizando esta celda, por así decirlo, o esta fila de tipo de asenta, se llegó a la conclusión de que iba en conjunto con lo que es la clave de tipo de asenta, que está abreviado como C tipo asenta. Se llegó a la conclusión de que en todos los estados existen como tal lo que son el tipo de asenta, y que pues obviamente todos tienen lo que es colonia, fraccionamiento, habitaciones,
entre otras. Es decir, por ejemplo, en nuestra colonia tenemos como tal la clave de tipo de acenta, que es el 09. Pero, como todos estos datos se sacaron manualmente, eh, pudimos verificar que en todas nuestras estados hubiera como tal las mismas, para que no tuviéramos errores al momento de realizar nuestra tabla o ya sacar nuestra tabla como tal. Eh, Verificamos y se encontraron que en diferentes estados se iban agregando tipos de acenta. Es decir, por ejemplo, aquí en lo que es Baja California, vamos a ver lo que es un tipo de acenta nuevo o que contiene ese estado, que es el club de golf. Ahora bien, voy a verificar que mi tabla tipo de acenta esté bien. Bien, como ya había comentado, tenemos como tal lo que es nuestra base de datos en Excel y la tabla que surgió eh, del análisis. Aquí vamos a tener lo que es nuestro tipo de acenta y nuestra clave de tipo de acenta. Como principal tenemos lo que es la colonia, que es el 09. Vamos a verificar que el ID de nuestra tabla ya creada va a ser el 09. Aquí no nos marca como tal el 09, ya que ya está exportado a lo que es CDB. Entonces, la siguiente tabla que se analizó fue la de ciudad. Como ya lo había comentado anteriormente, todos los datos los fuimos sacando manualmente. ¿Para qué? Para que no haya una duplicidad de datos o nos haya hecho falta algún dato de agregar. Principalmente tenemos lo que es la de ciudad. Vamos a regresar a Aguascalientes y vamos a verificar que de ciudad esta tabla la unificamos en conjunto con C municipio y la clave de ciudad. Ahora bien, para la creación de esta tabla, como había muchos datos repetidos, es decir, en clave de ciudad, tanto en clave de ciudad como el municipio, habían duplicidad de datos, lo que no cumple con las formas normales adecuadamente. Es decir, Aguascalientes tiene la clave de ciudad, que es el 01, pero tiene nuestro municipio 001. En Baja California tenemos lo mismo. Obviamente aquí ya cambia lo que es nuestro municipio, pero es decir, si nosotros verificamos en la clave de la ciudad, podemos verificar que, por ejemplo, voy a buscar un dato que tenga igual 001, perdón, 01. Es decir, por ejemplo, aquí en Ensenada, en la ciudad de Ensenada, tenemos que va a pertenecer a la ciudad Ensenada y va a pertenecer igual al municipio 001. Y tenemos lo que es la clave 001. Entonces, para evitar esa duplicidad de datos, decidimos o se decidió agregar como tal un ID que sea consecutivo para nuestra ciudad. Es decir, aquí tenemos ciudad 1, ciudad 2, ciudad 003, ciudad 004, que va a ser perteneciente a Aguascalientes, Asientos, Calvillo y Cocio. Tenemos el municipio, que va a pertenecer al Aguascalientes, pertenece al 043, y la clave de nuestra ciudad, que es 01. Aquí, para evitar, como ya lo había repetido, la duplicidad de datos, se decidió que entre lo que es la descripción de la ciudad y el municipio fuera como tal únicos, llave única. ¿Esto para qué? Para que se pudiera hacer las consultas y se pudiera hacer la duplicidad de datos, por así decirlo. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el diagrama.
Bien, en nuestro diagrama tenemos como tal la relación que es entre el municipio y ciudad. Como principal, obviamente nuestra entidad va a tener lo que es el ID de ciudad, la descripción de la ciudad, el ID del municipio y la clave de ciudad. Es decir, como ya lo había comentado anteriormente, se hicieron que de ciudad y ID municipio fueran únicos, pero como tal, aquí es una llave foránea, por lo tanto, esto va a permitir que se haga como tal una duplicidad de datos. Es decir, en nuestras consultas que se van a realizar, no va a marcar errores. ¿Por qué? Porque como tal, cada descripción y cada ID de municipio van a ser únicos y por lo tanto no va a haber una duplicidad de datos. Bien, verificando lo que ya había comentado anteriormente, lo de las tablas, tenemos aquí lo que es nuestro entidad, que es de tipo de Ascenta, lo cual va a estar relacionada con la tabla principal y va a tener los siguientes atributos, que son ID tipo de Ascenta y la descripción del tipo de acento. Hola, mi nombre es Daniel Enrique. Continuando con respecto a lo que es el análisis para esta actividad, bueno, algo que podemos mencionar que fue de las primeras actividades que nosotros realizamos con nuestra base es de que nosotros en las demás hojas que estaban por estados, nosotros pusimos toda esa información en una sola hoja. Esto para que nos permitiera delimitar o identificar cuáles son los campos con los que podríamos realizar posteriormente algunas entidades. Una vez que llegamos al análisis con respecto a esa información de esa base, nosotros pudimos determinar al final un diagrama. En este caso, bueno, podemos particularmente ver lo que es la entidad donde pudimos nosotros almacenar la mayoría de los registros y a su vez con la mayoría de realizar las relaciones con la mayoría de las entidades. En este caso ahorita vamos a ver a detalle lo que son, al menos lo que es el ID de registro, de código, de Ascenta y de CP. Los otros atributos posteriormente los vamos a ver. Estos primeros 4 atributos son los que nosotros determinamos. El ID de registros, una vez que ya limpiamos nuestra base de todos los demás campos, nos quedaría así la propuesta de nuestra base principal, de nuestra entidad principal. Como les mencionaba, aquí tenemos el ID de registros. Esta es nuestra primary key. Tiene aquí los registros de manera secuencial, ninguno se duplica. ¿Y esto para qué? Para que nos permitiera que a lo mejor las combinaciones de otros campos sí fueran más factibles. No tuviéramos ninguna complicación de saber en qué momento se repiten o cuándo no. Y también para solucionar el problema de que cuál de los otros campos que quedaban disponibles iba a ser realmente el identificador único, puesto que por ejemplo de código no podía ser, puesto que se repiten los datos, de CP tampoco podía ser. Entonces por eso fue que nosotros llegamos a la conclusión de que ID registros era la mejor propuesta. Una vez que determinamos eso, ya podíamos hacer con los demás campos las combinaciones que nosotros quisiéramos, siempre y cuando nosotros, como ahorita podemos ver en el diagrama, delimitamos al menos de código, de Ascenta, de CP y otros campos para que fueran únicos. Únicos no en el sentido de que que solamente se permitieran capturar datos sobre ese mismo atributo. En este caso se refiere a únicos de que se pueden duplicar, sí, solo y siempre y cuando que no se dupliquen al mismo tiempo junto con otros campos. Por ejemplo, aquí sí lo tenemos duplicado en de código y también lo tenemos aquí en más de una ocasión también el DCP. Pero si nos damos cuenta, en el de Ascenta aquí no se está duplicando. Tendríamos un problema si aquí la información sí se duplicara, que estos 3 datos se duplicaran. Pero aún así esperaríamos a que tanto en otros campos, esperaríamos a que la combinación estuviera un poco permitida, ya que no se duplicaría. Entonces, básicamente esta fue la propuesta que nosotros llegamos para la entidad principal. Como podemos ver, entonces aquí están los campos que se delimitaron para campos únicos, como registros únicos, y nuestro diagrama, que está relacionado con municipio, de tipo Ascenta y lo que es la zona. Directamente no está relacionado con un estado, puesto que ya en la parte de municipio vamos a hacer esa relación. Aquí también se delimitó para poder hacer la identificación de que son
registros únicos. Y bueno, ya más adelante en nuestro script podemos ver esa parte de cómo lo determinamos. Al menos por esta parte del análisis y del diagrama sería todo. Gracias. Continuaremos con la explicación de la tabla principal de por qué sacamos algunos datos. Aquí tenemos en el catálogo de asentamientos o de códigos postales de asentamiento, tenemos el de tipo asenta. Nosotros creamos una tabla principal que tiene uno de sus atributos es el nombre del asentamiento o tipo de asentamiento. De tipo de asentamiento nos dimos cuenta que tenía una clave que era tipo de asentamiento. Entonces si tiene colonia tiene 09, pero como se repiten varias veces los datos, decidimos sacarlo en otra entidad o en otra tabla. Esto para que no se violara las formas normales, donde no permite que los datos estén duplicados cuando se pueden sacar en otra tabla. Eso quiere decir que, respetando unas de las formas normales, dice que si todos los datos de texto se repiten como tal, se crea una tabla, otra tabla o catálogo y se saca de esa tabla, ya nada más se manda a llamar los IDs. Y esto fue lo que hicimos con D tipo asenta y C tipo asenta. El de municipio, también nos dimos cuenta que tenía se repetía varias veces. Lo que nosotros hicimos fue sacar el de municipio junto con su ID, hacer un ID y ya nada más mandar a llamar municipio. Como aquí lo vemos, se repite. Entonces tenemos varios municipios que se repiten, y para ahorrar espacio en la memoria y que no estuviera sucediendo esto, los sacamos y nada más los mandamos a llamar, creando así la entidad municipio con una descripción que manda a llamar a su vez a estado y al código del municipio. No podíamos poner el código o la clave que nos está dando aquí como municipio porque está diferente. O sea, yo puedo tener dos municipios que son Aguascalientes con 01. Pero me puede cambiar, me puede poner 010 o así. Entonces por eso decidimos sacar la tabla del municipio para mandarlo a llamar y que fuera una ID, para que no se estuviera repitiendo así la información y estuviera violando las formas normales. Estos se hicieron únicos para que no se repitiera al mismo tiempo con los otros atributos. O sea, que no se repitiera al mismo tiempo en conjunto. Se pueden repetir dos veces en la misma fila, pero no se pueden repetir dos veces la misma información en conjunto, porque ya serían datos repetidos, pero sí solos. Por eso se hicieron únicos. También el ID de acenta es una descripción o es un atributo. No lo sacamos en ninguna porque, por ejemplo, aquí tenemos colonia y funcionamiento, tienen 01 y 08. Aguascalientes y Aguascalientes tiene 01 y 08. Cambian sus IDs, entonces lo dejamos así para que se pudiera ir cambiando y si en alguna ocasión se tiene que repetir, se pudiera hacer. Después identificamos que zona solo tenía tres datos, entonces para que no estuviera repitiéndose cada rato lo decidimos sacar en una tabla o en una entidad para después mandarla a llamar nada más con sus ID cada vez que los otros datos la necesitaran. Y entonces nuestra tabla que propusimos, nuestro modelo quedó de la siguiente manera. Municipio, como vemos aquí solo manda a llamar los IDs y se pueden repetir todas las veces que se requieran con los otros datos. Pero no tenemos dos datos duplicados, o sea, así como está, no tenemos dos filas duplicadas. Por ejemplo, aquí no tenemos R2
36.973 San Isidro, no tenemos el mismo dato duplicado. Aquí, por ejemplo, cambia el nombre, cambia el ID, cambia el ID de Asenta, cambia el ID de tipo Asenta. También ID de Asenta esto se dejó como nos lo iba pidiendo la base para que se pudiera repetir. Hicieron únicos para que no se repitieran en conjunto. ID de zona solo se manda a llamar sus llaves, sus IDs o sus llaves principales de las otras entidades. Y bueno, en este caso aquí sería una llave foránea que consta de que manda a llamar la llave primaria de la otra entidad, y ya sabemos que cuando ID de zona es C03 tenemos que es urbano, y así consecutivamente. El ID de tipo Asenta también se manda a llamar los IDs. Esta es una llave foránea y es única para que no se repitan en conjunto, y nada más lo único que se hace es mandar a llamar los IDs, y ya sabemos que cuando tipo Asenta es 09 es una colonia. Así consecutivamente, cuando queremos que el tipo de Asenta tenga 12, o sea un conjunto habitacional, pues le pondremos el ID 12. Y así es como quedó nuestro diagrama entidad-relación para esta parte. Tenemos aquí el ID tipo Asenta, que es una foreign key, el ID de zona, que es una foreign key, que son, recordemos que son los IDs que se agarran, los IDs principales que se mandan a llamar de otra entidad, para que los metamos a esa entidad y podamos repetir los datos cuantas veces quisiéramos, nada más con las claves. El ID Asenta es un dato normal. El ID municipio es una foreign key, una clave foránea. Ya les expliqué qué significa lo de la clave foránea. Son las claves o las llaves primarias que se mandan a llamar de otra entidad para que no se repitan los códigos. Y tenemos que la principal conforma a la de zona, o zona conforma a la principal, y tenemos que la principal puede tener una o varias zonas o ninguna, por eso va de uno a muchos. La principal, bueno, aquí en este caso nos pide a fuerza una zona, por eso va de uno a muchos, porque no puede tener no puede no tener zonas. La principal, el tipo Asenta asigna a la principal, va de uno a muchos, ya que también debe de tener un tipo Asenta. Y el municipio se ubica en la tabla principal. Un municipio, o en una tabla principal puede haber muchos municipios, como ya estábamos viendo aquí, que tenemos demasiados municipios, que son Aguascalientes y todos estos. En esta tabla principal nos quedó de la siguiente forma el municipio, y son todos estos municipios. Y un municipio puede estar en esta tabla principal, por eso va de uno a muchos. Y esto sería todo por el momento, con base a esta explicación de esta parte de la tabla principal y de por qué la sacamos. Muchas gracias.